industria bastante colorida que crece y se fortalece durante los años, ofreciéndonos música genial, idols icónicos y un antes y un después en la industria de la moda y la belleza de todo el mundo. Pero desde estándares de belleza absolutamente absurdos, como poner en riesgo la salud mental y física tanto de los idols de K-pop como de quienes consumimos ese contenido, son algunas de las cosas más oscuras que se esconden en la industria del K-pop y de la que hoy les voy a hablar. Hola, ¿qué tal, hermosas? Bienvenidas a un nuevo vídeo. Si es la primera vez que ves esta linda carita, me presento, yo soy Ceci y bienvenidas a mi canal. Hoy quiero que analicemos juntos la forma en cómo estamos consumiendo la industria del K-pop y el entretenimiento coreano, y qué cosas podemos mejorar para frenar lo que viene ocurriendo, tomando en cuenta que esto es algo que muchos consumimos y estamos en la onda del mundo Hallyu. Por eso hoy en la sección Todo Mal con estaremos hablando sobre la industria del K-pop y el impacto poco positivo que está teniendo sobre nosotros como consumidores y al mismo tiempo el impacto que generamos nosotros mismos como consumidores. Como siempre, antes de comenzar este tipo de videos que tienen una temática un tanto sensible, quiero hacer un breve disclaimer, recordándoles que esto no es nada en contra de Corea del Sur y mucho menos en contra de los K-pop idols. Al contrario, siempre he dicho que estos merecen un gran respeto y estima, ya que son grandes artistas, súper talentosos, y a muchos los considero unos genios del arte y el espectáculo. Y pienso que ellos son víctimas de esta industria. Por eso se pide discreción del espectador y que por nada del mundo envíen hate o comentarios negativos a las personas, idols, creadores de contenido, comunidades, etcétera mencionadas en este video. Todo lo que se comenta aquí es desde el máximo respeto posible. Aclarado este punto, ahora sí, comencemos. Para nadie es un secreto que los estándares de belleza en Asia Oriental son bastante estrictos y diferentes a lo que tenemos acá en Occidente. Y hasta cierto punto esto les ha ayudado durante la historia a ser personas disciplinadas y como consecuencia de los países avanzados que son en la actualidad. Sin embargo, muchos de estos estándares pueden llegar a ser muy tóxicos y poco realistas, que a largo plazo pueden llegar a repercutir en la salud física y mental del individuo. Desde que me digan en los comentarios, no, es que son culturas diferentes y hay que respetar las cosas que se acostumbran. Déjeme decirle que hasta cierto punto eso es cierto, pero hay cosas que aunque sean costumbres o estén normalizadas, no siempre están bien y que por esto no se deben señalar para que deje de pasar o deje de ser costumbre. Por ejemplo, en varios países el racismo, la xenofobia, el machismo y pare de contar están normalizados, pero por eso no deja de estar mal, ¿cierto? O en muchos países es normal que te roben a cada esquina, pero por esa razón no deja de estar mal. Mucho menos se deja de señalar con la finalidad de que estos problemas sean erradicados del mundo. Por eso, aunque algo sea costumbre, no quita el hecho de que está mal. Continuando con el tema de los estándares de Asia, desde pieles pálidas, ojos grandes, extrema delgadez o aparentar estatus económicos que no les corresponden a las personas y demás son algunas de las cosas más notorias de estos estándares. Estándares absurdos, pero que lamentablemente existen. Obviamente, Corea del Sur no escapa de esta realidad. Al ser yo una persona que lleva años aprendiendo sobre este hermoso país, les puedo decir que tienen bastantes estándares que pueden llegar a ser enfermizos. Y probablemente ellos como sociedad no se estén dando cuenta de este problema. Y donde se suele notar esto definitivamente es en la industria del entretenimiento. En especial la industria del K-pop, que es la industria con más impacto a nivel mundial. Además que con el auge de las redes sociales esto empeora. Y no me malinterpreten, yo amo las redes sociales y siento que con un consumo consciente tiene impactos muy positivos en nuestra sociedad global. Y güey, de las redes sociales depende mi escasa vida social. Ok, pero el punto en el que se usan las redes sociales respecto a la ola coreana es realmente tóxico. Y hablaré de esto más adelante. Hace un tiempo hablaba con unas amigas respecto al tema y analizábamos el hecho de que la industria del entretenimiento global suele ser muy tóxica, estandarizando cánones de belleza surrealistas en un mundo tan diverso. Y a pesar de que ha habido mucho impacto positivo respecto al movimiento Body Positive, esta industria siempre termina estableciendo como norma de que la delgadez y la apariencia en general va por encima del talento del artista. Mientras tus rasgos sean lo más cercano a lo caucásico o eurocentrista, definitivamente tienes un boleto al estrellato. Y esto realmente apesta. Ahora, imagínense esos estándares unidos a los estándares de belleza surcoreanos, aunado a una sociedad que quiere tener el control de lo que hace con su vida el artista y cómo la debe vivir. Y si este no se ajusta a lo que el público / sociedad quiere, termina recibiendo olas de odio masivo en internet, causando mucho dolor y problemas a su paso. En
En Corea se dice que hay dos formas de ser exitoso. Una es estudiar muy duro y sacar una carrera universitaria en una universidad prestigiosa para conseguir empleo en una de las empresas más importantes del país que pertenezcan a un conglomerado de los del país, o convertirte en actor o idol para asegurarte un futuro exitoso. Para convertirse en idol, las personas usualmente comienzan como trainees, desde muy chiquito, entre 12 hasta 20 años. Todo depende de lo que las agencias estén buscando y la preparación artística que tenga cada persona. La idea es que empiecen a entrenar muy duro en baile, canto, dicción y un montón de áreas relacionadas con lo artístico por 2 o más años y hacerlos debutar muy jóvenes, alrededor de los 16 o 17 años. Esto puede variar, pero es la edad más común. Se dice que se establece esta edad tan temprana porque los hombres en Corea deben asistir al servicio militar obligatorio de 2 años. Y mientras más temprano debutan, más chance tienen de desarrollar su carrera artística antes de enrolarse en el servicio militar. Y creo que este es un factor que tiene mucha influencia. Pero yo tengo una teoría de que hay razones ocultas y más adelante les estaré hablando. Y no soy la única persona que tiene esa teoría. Y es que, si se ponen a analizar el tema del servicio militar, ¿por qué las mujeres también tienen que debutar siendo tan jóvenes? Y basta solo con hacer una breve investigación en internet y echar un vistazo en las edades en las que los integrantes de alguno de los grupos de K-pop más famosos debutaron. Para darnos cuenta, hay un patrón que hace que la edad se acorte con cada nueva generación de K-pop. Algunos casos de ejemplos son Jungkook de BTS, que debutó con tan solo 15 años, Chaeyoung de Twice con solo 16 años, Yongna de ITZY con tan solo 15 años, Gino de Seventeen con 16 años, y casos más recientes que me han impactado por varias razones, Jisoo de IVE, que debutó con tan solo 14 años, Hyein de NewJeans con tan solo 14 años, Nicki de ENHYPEN con tan solo 14 años también. De hecho, entre los escasos grupos que han debutado con edades un poco más decentes están los Blackpink. Sin embargo, las edades en las que comenzaron como trainee eran muy jóvenes. Y es que si nos ponemos a analizar un poco, sin importar lo que digan, una persona con 14 o 15 años sigue siendo un niño. No importa cuán maduro sea, esa es su etapa de crecimiento y desarrollo. Imagínense, si debutaron a esa edad, ¿a qué edad entraron como trainee? Si nos vamos al mínimo de la edad en la que entrenan, que son aproximadamente 1 año y medio, 2 años, lo más probable es que estos apenas tenían 12 años cuando comenzaron. ¿No les parece una completa locura tener niños entrenando por muchas horas, bailando, cantando y haciendo dietas extremas para completar su look de debutante, cuando apenas están en la etapa de crecimiento y desarrollo tanto físico como mental? Muchas de las ocasiones estos niños son aislados de sus familiares y amigos más cercanos. Usualmente continúan la secundaria a distancia o la tienen que dejar para dedicarse 100% a su entrenamiento. No es extrañar que muchos de estos chicos a futuro desarrollen problemas para las relaciones interpersonales o problemas de salud mental, tales como ansiedad, depresión, TCA y otras. Y es que es en esta etapa en la que cada ser humano comienza a desarrollar su personalidad y carácter, y también la forma en cómo se va a relacionar con su entorno en su etapa adulta. Y esa etapa de desarrollo automáticamente se limita al ser trainee a tan temprana edad. Y lo más probable es que ustedes en este momento estén diciendo: ay, esta Ceci sí es pesimista. Al fin y al cabo, los niños y adolescentes artistas siempre han existido. Eso es algo muy normal. Pues déjame decirte que claro que han existido, pero ¿a qué costo? Porque aunque esté normalizado el hecho de que haya niños y adolescentes artistas, esto es un trabajo que requiere mucha demanda tanto física como mental. ¿Qué tal en vez de decir niños artistas, lo ponemos como niños y adolescentes trabajando? Suena totalmente diferente, ¿verdad? Y al punto que quería llegar en este tema, los K-pop idols son adolescentes trabajando, pero ¿para satisfacer a qué tipo de audiencia? Porque aunque sí es verdad que el K-pop atrae a mucho público joven, quienes pueden costear las entradas a conciertos, los álbumes y todo el merch son adultos, personas mayores de edad que trabajan y tienen dinero para pagar todo esto. Ya sean padres para que sus hijos asistan a los conciertos de sus idols favoritos, compren todas sus cositas de fan, o adultos, tanto jóvenes como maduros, que compran para ellos mismos como fans. Y hay que destacar que para asistir a conciertos usualmente hay un límite de edad, y los menores de edad que asisten a los conciertos deben ir acompañados de una persona mayor de edad, por lo que un gran porcentaje de las personas que asisten a los conciertos, por no especular que la mayoría, son mayores de edad. Y esto no sería nada extraño si viviéramos en un mundo perfecto, donde los pervertidos no existen y todo el mundo es inocente y respetuoso. Pero la realidad es totalmente diferente. El mundo dista mucho de ser perfecto y 100% moralista. Y cierto grupo de adultos van a ver a estos grupos de K-pop donde sus integrantes, la mayoría son adolescentes
veces con otras intenciones y ya sabemos que estos no son para nada moralistas. Yo tengo una teoría y es que la industria sabe esto y lo aprovecha para generar más dinero. Y hago una pausa aquí como disclaimer. Esto es solo una teoría, no estoy afirmando nada. Esto se debe tomar como especulación y no como algo que yo estoy afirmando. Ahora sí, continuemos. Y es que existe un rumor en línea que se dice que las agencias mienten sobre el peso y las edades de sus artistas, haciéndolos parecer más jóvenes y delgados. ¿Por qué? Además, se ha visto cómo los vestuarios de los grupos de K-pop más jóvenes usualmente son muy cortos y reveladores, al punto que se llega a ver la incomodidad de los artistas en algunos clips de sus presentaciones, donde se le ve que los vestuarios son muy cortos o ajustados, que apenas pueden moverse tanto en chicas como chicos. Y nunca hay un comentario sobre esto cuando los idols son muy jóvenes. Pero cuando los idols son mayores de edad e intentan usar estos vestuarios muy cortos, son muy criticados. Incluso los califican de obscenos por usar estos vestuarios, que ellos mismos como adultos escogieron para los eventos. Un ejemplo de esto puede ser la cantante Hwasa del grupo Mamamoo, que constantemente es criticada por no llevar brasier bajo la ropa. Hermosas, nota de la Ceci editora. Y es que me puse a pensar, ¿cuál es el nivel de morbo que tiene la gente que critica a Hwasa o cualquier idol o persona que no lleva brasier debajo de la ropa? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Qué tanto tienen que observar para poder fijarse? Porque si ustedes me están viendo aquí, yo no cargo brasier en esta toma, usualmente no ocupo brasier, al menos que la prenda lo necesite porque me incomoda, no me gusta, y ese es mi gusto personal y está bien a las personas que les gustan usar, pero ¿por qué criticarla y cómo se dan cuenta? Al menos que yo les diga a ustedes que no llevo brasier en esta toma, ustedes jamás se van a saber si yo tengo o no tengo. Lo mismo pasa con los artistas. O por sus vestuarios que son similares a lo que usan otros artistas de grupos de K-pop. Es decir, parte baja muy corta, ropa ajustada, crop tops y coreografías donde muestran piel. La única diferencia es que Hwasa es mayor de edad, una mujer segura de sí misma y que su cuerpo no es del estándar coreano. ¿No les parece doble moral que celebran que los idols cuando son adolescentes usen esta ropa que la mayoría de las veces les incomoda bastante porque, repito, son niños, y cuando el idol es adulto automáticamente esta ropa y baile se vuelven obscenos? Aquí les doy una pregunta al aire tomando en cuenta que cuando los idols están comenzando todo lo controla la agencia, lo que comen, cómo visten, cómo bailan, cómo hablan, todo. Si los vestuarios son obscenos, ¿por qué le imponen este tipo de vestuario a los idols jóvenes? ¿Para qué tipo de audiencia están diseñando la imagen de los idols? Haciéndolos parecer siempre jóvenes y escogiendo vestuarios que son incómodos. Les dejo estas incógnitas para que reflexionemos todos en casita. Y creo que esto lo diré varias veces en el video, pero quiero hacer énfasis en que los artistas de K-pop en cualquiera de sus etapas son personas muy talentosas y que trabajan en su talento constantemente y que cada vez son mejores. Podría afirmar que de toda la industria del entretenimiento a nivel global, la industria del K-pop es la que tiene los artistas más preparados y desarrolla más talentos que ninguna otra parte del mundo. Pero ¿por qué no esperar a que al menos sean mayores de edad? Para que puedan hacer trainings de tiempo completo y hacer de su educación musical canto, baile, idiomas, artes escénicas y afines parte de sus actividades extraescolares mientras son adolescentes para que pulan sus talentos. ¿Por qué insistir en que tienen que comenzar siendo tan jóvenes y dedicarse 100% a los entrenamientos aislándolos incluso a sus familias? Definitivamente el servicio militar no es una excusa válida para tener gente entrenando desde tan joven. Porque ¿qué pasa con las idols femeninas? O los idols masculinos extranjeros que no les es obligatorio el servicio militar. ¿Que es para igualar roles? No me convence. Si hace servicio militar a los 18 años, estarían terminando a los 21 aproximadamente. Esta es una buena edad para debutar o para comenzar a prepararse para debutar. Siguen siendo jóvenes, pero se han podido desarrollar tanto social como físicamente mejor que si comenzaran siendo niños de 12 años. Han tenido tiempo de madurar y experimentar un poco más de la vida. Es que incluso yo, que actualmente tengo 25 años, aún siento que me faltan muchas cosas por desarrollar y experimentar de la juventud. Yo, que soy una adulta joven. Ahora imagínense un trainee de 12 años, que apenas está comenzando a desarrollarse. Y con esto quiero iniciar al siguiente punto. La salud mental de los idols, la presión social y mediática y el poco cuidado de las agencias, tanto de la salud física como de la salud mental de los idols. Si bien algo que se les puede admirar a las agencias es que son muy eficientes con la gestión de los artistas. Los promueven, se encargan de su preparación artística, les consiguen contratos con marcas para que sean modelos, hagan comerciales, salgan en televisión, gestionan sus redes sociales, se encargan de sus conciertos y pare de contar. Se encargan básicamente de todo lo que tiene que ver con la gestión del artista, para que
que estos entrenen un montón y perfeccionen sus talentos y salgan al público en los diferentes escenarios como un artista integral. Pero hay un gran punto a observar, y es que cada idol es tratado como un producto y no como un ser humano. Un producto que permite a las agencias facturar millones cada año, y aunque por lo general los idols son muy bien pagados, el hecho de ser tratados como un producto hace que las agencias dejen varias cosas importantes de un lado. Comenzando por el tema de las dietas estrictas y enfermizas que los idols deben seguir para mantener la figura y el peso que un idol debería tener. Para nadie es un secreto que en la sociedad coreana la apariencia juega un papel fundamental. Y honestamente yo creo que esto es en todo el mundo. La sociedad siempre te está juzgando de acuerdo a cómo te ves. Y esta es una realidad cruda que sigue existiendo. Pero en Corea yo diría que verse bien y tener estudios tiene el mismo peso social. Por ende, cualquiera que entre dentro de los estándares de belleza surcoreanos es considerado casi perfecto y un modelo a seguir. Y lamentablemente a los idols se les lleva al extremo con este tema de los estándares. Usualmente los idols son naturalmente personas muy guapas, con rasgos faciales muy bonitos y armónicos. Aparte que Corea es la cuna de la belleza y el cuidado de la piel. Los idols gozan de una piel muy bonita y cuidada, que les suma belleza, por supuesto. Y los rasgos que se consideran que no son armónicos los corrigen con cirugía plástica o tratamientos de belleza, que no tienen nada de malo mientras el individuo voluntariamente quiera hacerse esos procedimientos. El tema es que por lo general a los idols se les exige hacerse este tipo de procedimientos como parte de su personaje en escenario. Volviendo al tema de la dieta, si el idol se pasa de los estándares para el peso, las agencias les exigen que pierdan cierta cantidad de peso en un lapso determinado de tiempo para poder verse bien, sometiéndose así a dietas estrictas, la mayoría de las veces sin la vigilancia de un personal de salud calificado en nutrición. Es que de hecho, si llevan un tiempo en la comunidad Hallyu, sabrán que hace un par de años se filtró una lista de pesas ideales que los idols deben tener de acuerdo a su estatura y sexo, siendo las chicas las que deberían tener menor peso. Para darles un ejemplo, una chica como yo que mide unos 58 debería pesar 41 kilos. Y chicos, no hay que ser un experto en la salud para darse cuenta que es un peso inhumano, poco saludable y enfermizo. Una persona por debajo de un peso saludable padece de muchas cosas como hipotermia o frío constante, trastornos del sueño, falta de concentración y muchas otras cosas. Y si bien el índice de masa corporal, que se mide con la estatura de una persona al cuadrado dividido por su peso, puede variar dependiendo de diversos factores, como la etnia, género, densidad ósea, etc. El valor mínimo debería rondar entre 18 o 18.5, no menos de eso, y si se hacen los cálculos con esa tabla de peso que se filtró, el índice de masa corporal es extremadamente bajo. Y honestamente yo no creo que los idols puedan llegar a esos pesos tan bajos, pero la cultura de dietas extremas en el mundo del K-pop está bastante normalizada y las agencias no cuidan ni un poco de la salud física en este sentido de sus idols. De hecho, uno de los casos más sonados fue la dieta de IU, que consistía en consumir un camote, una manzana verde y un batido de proteína en todo el día para perder de peso, dieta que ella misma desaconsejó años más tarde debido a que puede poner en peligro la salud. O el caso de Jin de BTS, que dice que para llegar a su peso ideal como idol, solo consumía una pechuga de pollo al día durante un año. 우리 진 씨가 굉장히 극단적으로 심하게 했었다고. 그때는 닭가슴살이 이렇게 팩으로 있으면 닭가슴살이 2덩이 이렇게 들어있어요. 네? 그거를 하루에 2팩을 먹으면서 1년 가까이를 버텼었어요. 하루에 그것만 먹고. 1년을. O la cantante Hyuna, que publicó en sus redes sociales que estaba intentando ganar peso o entrar en un peso saludable, pero que no podía debido a que su cuerpo no le dejaba debido al estrés que tenía. O Momo de Twice, que reveló en una transmisión en vivo que su agencia una vez le exigió perder 7 kilogramos en una semana. Y ella dice que tenía mucho miedo incluso hasta de beber agua y que se mantuvo solo comiendo hielo, medida que por razones obvias la llevó a ser internada en el hospital. 나도 연습생 때 일주일 만에 7kg 그러니까 7kg를 그러니까 무조건 빼야 된대. 뭔가 못 일어날 것 같아서 무서워서 눈물이 나는 거야 갑자기. 일주일 동안 아예 안 먹었어? 진짜 얼음 하나 이런 거. 진짜 얼음 하나. 근데 이거 먹어도 진짜 살찔 것 같은 거야. 3일인가? 그래가지고 저 7kg 일단 빼라고 한 거야. 근데 회사에서 일주일 안에? 일단 빼야 된다고. 일단 이 숫자를 해라. 그래가지고 너무 많이. 진짜 내가 진짜 아니 그걸 이렇게 패보라고 해봐. 헬스장
막 거실에 있는데 심했죠, 진짜 연습생 때 진짜. 다 놀릴 정도로 내가 너무 빠져서. 막 아니 입술도 타였고 진짜 죽어가고 있는 거야. Cada vez que los recuerdo solo me gustaría ser la amiga que tienen al lado y darle un abracito y decirle que todo está bien. A mi parecer, estas acciones son un total descuido por parte de las agencias. El descuido de la salud física y el estrés al que someten a sus artistas, donde tranquilamente pueden cuidar de ellos haciéndoles seguimiento con entrenadores y especialistas de la salud y la nutrición para cuidar de su peso de manera saludable y mantenerlos en parámetros saludables. Con estas acciones lo único que permiten es que los idols terminen desarrollando TCA y daños físicos que le van a dejar secuelas. Y es que solo imagínense esta cultura tóxica de hacerlos perder peso de la nada, además que los someten diariamente a horas de entrenamiento con mucho baile, porque como saben los espectáculos de los idols son de mucho baile, canto y a veces hasta actuación. Y lo que les estaba hablando anteriormente, los idols inician siendo chicos muy jóvenes, en plena etapa de crecimiento y desarrollo. Lo mucho que les puede afectar esto en su salud física y emocional. El hecho de que los obliguen o los presionen a entrar en un peso no saludable. Me parece bizarro que hagan esto con todos los idols, en especial con los más jóvenes. Y que esto lleve tantos años pasando y apenas ahorita es que la gente comienza a quejarse para que se pueda hacer algo. Y como saben, los idols son considerados modelos a seguir por la gente, por eso su nombre idol. Y básicamente obligarlos a ellos a ser perfectos, perdiendo peso a niveles poco saludables y otras cosas, es obligar a la audiencia a hacer lo mismo. Por ser los idols su modelo a seguir, una audiencia que en su mayoría es un público joven y vulnerable, y basado en que Corea del Sur seguir los estándares es algo prioritario, es más que seguro que la audiencia joven va a hacer todo para parecerse a su idol favorito en Corea del Sur y en el resto del mundo, los jóvenes o cualquier fanático vulnerable. Y ahí es cuando yo me quedo pensando, ¿no les parece irónico que en la mayoría de las partes del mundo se dice que la juventud es el futuro del mundo y por eso la juventud es un recurso valioso de cada país, pero al mismo tiempo ni en Corea del Sur ni en ninguna parte del mundo a la gente joven se le trata como algo valioso? Otro punto importante que se les escapa a las agencias es proteger los idols de los netizens. Cuando me refiero a netizens, me refiero a los usuarios del internet. Y es que para nadie es un secreto que los netizens coreanos son bastante agresivos a la hora de opinar de los idols. Y es algo que lamentablemente no se está regulando en Corea. Desde opinar en las relaciones que estos tienen, cómo se ven, cómo se ve su cuerpo o cualquier comportamiento que estos tengan, tanto la prensa como los netizens se creen con el derecho de opinar acerca de estos como si la vida de los idols les perteneciera a los fanáticos, como si detrás de la persona que se presenta en los escenarios no hubiera un ser con sentimientos y una persona vulnerable, aunado a que estos están distanciados socialmente. Y lamentablemente las agencias no protegen a sus artistas de estos comentarios malintencionados. Cabe destacar que la gente detrás de un teclado, mientras no muestre su cara, se cree muy valiente para decir y opinar cosas sobre las personas sin pensar en las consecuencias. Y en gran parte, y sin justificar, siento que esto sucede dentro de la cultura coreana debido a que son personas con mucha presión y carga social, y la única forma de descargar esa presión es detrás de un teclado de forma anónima. Pero eso no justifica lo que hace, siendo en gran medida estos comentarios los causantes del deterioro de la salud mental de los idols. Y las agencias no están haciendo absolutamente nada para frenar este comportamiento, o al menos para regular esto. Y lamentablemente yo quisiera decir que esto sucede solamente en Corea, y que pues es parte de su cultura. Pero la realidad es que acá en Occidente también se ha llegado a lo mismo. Los fanáticos creen que son dueños de la vida del artista, y no separan la carrera artística de la vida personal, lanzando olas de odio muchas veces cuando estos tienen una pareja, o simplemente cuando estos tienen un comportamiento diferente a lo que se espera de un idol. Uno de los casos más sonados que recibió muchas olas de odio y prácticamente no se hizo nada para remediarlo a tiempo es el de la cantante Solly, quien falleció con tan solo 25 años, quien tuvo varios cuadros depresivos debido al nivel tan alto de ciberacoso que recibió en su carrera como idol, por el simple hecho de querer ser un espíritu libre y ser ella misma en todo momento, más allá de la imagen ultra cuidada de un idol de K-pop. Solly era una cantante, actriz y bailarina muy talentosa, pero los netizens decidieron enfocarse solamente a criticarla por cada cosa que hacía, que si no le gustaba usar brasier, eso era motivo para ellos criticarla. Críticas y acoso que la persiguió hasta sus últimos días. Y así ha pasado con muchos idols en los cuales el cyberbullying ha sido tan grande que les ha traído consecuencias fatales. Entonces, por un lado el cyberbullying y por el otro lado las agencias que no tienen ni un poco de cuidado
ni con la salud física ni con la salud mental de sus artistas, aunque esto les produce mucho dinero cada año, siempre terminan tratados como un producto más de la agencia y no como una persona que trabaja y produce para la agencia. Y honestamente, chicos, con esto no quiero solo criticar, quiero más bien concientizar a todos de un problema que existe y hacer visibilidad de esto, porque no es normal que sean tantas cosas juntas. Todo se pone muy bizarro, chicos comenzando desde muy jóvenes, el poco cuidado de la salud mental y física, hay tratados como productos más que como personas y más, la verdad, es muy raro. ¿Y saben qué es lo más raro? Que lamentablemente nosotros como consumidores de este tipo de entretenimiento estamos siendo parte del problema y con esto me incluyo yo. A pesar de que yo no consumo contenido de K-pop como súper fanática, o sea, comprar álbumes, ir a conciertos, el merch, etc. Yo sí consumo la música, me gusta ver los videos y si tengo tiempo veo los estrenos de los nuevos videoclips de mis grupos de K-pop favoritos. Hago contenido relacionado con K-pop y en general hago cosas que hacen la mayoría de los fanáticos respecto a este tema de las plataformas virtuales. Aparte los sigo por sus redes sociales y pues en un gran punto he sido parte de cosificarlos. Diría que como consecuencia, pero sin justificar, por la misma imagen que las agencias y todo el mercadeo detrás de los idols hace llegar. Y del hecho de siempre ver, por ejemplo, el caso de los grupos de K-pop de chicas, que no es culpa de ellas, pero yo las veo ahí todas delgaditas, estilizaditas, y no dejo de pensar que me gustaría ser tan delgadita, tan estilizadita y tan bonitas como ellas, que me gustaría encajar en ese estándar. Y es que es muy complicado no sentirse afectado cuando te están bombardeando todo el tiempo con esto. En mi caso yo llevo consumiendo K-pop desde que tengo alrededor de 18 años y ahora tengo 25. Ya llevo varios años y sé cómo se tiene que ver un idol, o la imagen que se me dice que debe tener. Y de cierta manera, en cierto punto de mi vida he querido imitarlos, he querido verme como ellos. Y de manera consciente o inconsciente he terminado cosificándolos. De tal manera que he llegado incluso a decir en algunos de mis videos frases como para vernos bonitos como idols o para que se vean bonitos como idols. Siendo de parte de ese grupo de personas que perpetúan la idea de cómo se debe ver un idol, sin pensar correctamente todo lo que deben pasar los idols para llegar a verse así, a costa de su salud física y mental. Para continuar presentando esa imagen al público, dándome mensaje a mí misma y a otras personas que son fanáticos del K-pop y del mundo del entretenimiento coreano, que solo existe un tipo de belleza, y que la mía o la de los demás es muy simple comparada con la de los idols, cuando en la realidad, en un mundo tan diverso, todos somos hermosos y la belleza en realidad es subjetiva. Y creo que todos hemos caído consciente o inconscientemente en un círculo vicioso. Y honestamente, yo siempre digo que Corea del Sur es un país genial. Hay muchas cosas de ellos que acá en Occidente deberíamos aprender para crecer como países prósperos al igual que Corea. Corea es mi país favorito. Pero también soy de las personas que dice que uno debe traer las cosas buenas de otros países a los de uno, o las costumbres buenas de esos otros países a los de uno. Y si existe una cosa mala, no traerla. Más bien ayudar de alguna forma a que esto se pueda erradicar de la sociedad. Porque para nada las cosas malas suman, solamente restan. Y esto es lo que sucede cuando caemos en este círculo vicioso. Adaptar costumbres que no son buenas o correctas. Y de alguna forma depende de nosotros como consumidores del entretenimiento coreano ayudar a que estas cosas puedan cambiar. Bajo ninguna circunstancia adaptar conductas de hate online es algo bueno. Y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Opinar sobre los cuerpos de los demás, opinar sobre las decisiones que toman los demás, que no nos compete a nosotros entrometernos, ya sean las relaciones personales de los idols o lo que deciden hacer con sus vidas o carrera, eso hay que separarlo de la carrera artística que conocemos. Recordemos que detrás de un idol existe una persona que respira, vive, se enferma, se enamora, llora, se siente feliz. Y así debe ser tratado como persona. Admirarlo y valorarlo por su talento y respetarlos porque son personas. Poner un límite en lo que es la carrera del artista y la vida del artista. ¿Y por qué digo esto? Porque sé que varias personas de las que me ven son muy chiquitos y están en este mundo del K-pop. Y afortunadamente hay grupos de K-pop que tienen fandoms muy grandes a nivel mundial. Por nombrar algunos sería ARMY de BTS o Blink de Blackpink, que son uno de los fandoms más grandes. Y la verdad está muy bonito apoyar a tu artista favorito en toda su carrera musical, pero cada vez que alguien sube contenido sobre estos grupos que no agrada al fandom, además que se levante cualquier rumor de que su idol favorito está saliendo con otro artista, o tengan alguna relación, o que aquel artista les cayó mal, es una invitación para que el fandom comience con olas de hate online y tener comportamientos maliciosos en internet. De ninguna manera esto está bien. Mis hermosas, este mundo necesita mucha empatía y no odio. Y se puede ser empático desde cualquier edad.
Ya por último, y no menos importante, quiero tocar un tema un poco delicado. Y es respecto a lo que les venía hablando anteriormente sobre la depresión de los idols. Haciendo un análisis de todo lo que he venido hablando, esto se debe a que entran siendo muy jóvenes, las agencias los aíslan de sus familiares y amigos cercanos, sus relaciones interpersonales son bastante diferentes a las de una persona común debido a su elección de carrera. Aunado a esto, los trastornos alimenticios que se generan debido a las exigencias de las agencias y pues todo el caso del acoso en internet. Lamentablemente no es para nada raro que sufran de depresión, ansiedad y otro tipo de enfermedades relacionadas con la salud mental a causa del nivel de estrés y presión al que son sometidos. Y es que todo esto junto ha llevado a varios casos de fallecimiento de idols, aunque nunca dicen claramente cuál es la causa. Se especulan que han sido chicos muy jóvenes en sus 20 y todos tienen en común estar lidiando con depresión y han sufrido olas de ciberacoso. Y yo no sé ustedes, pero yo pienso que deben darle la importancia que esto realmente tiene y el impacto que esto tiene sobre las personas en general. Las personas que aprecian mucho a estos idols, su familia, todo el fandom, porque la verdad una noticia así impacta a cualquiera. Y la verdad es que yo no quisiera escuchar más una noticia de un idol que tomó su vida. Uno de los casos más recientes que recuerdo en este momento es Moonbin del grupo de K-pop Astro, que falleció el pasado 19 de abril de 2023. También se especula que fue un suicidio y conmocionó a todo el mundo. Es triste y deprimente ver cómo gente tan joven y tan talentosa pierde la vida, incluso si no fue un pudo haber sido una falla física que tenía. ¿Por qué no se le tomó el cuidado que se debía a tiempo para prevenir esto? Son solo mis opiniones. De hecho, en esa ocasión ocurrieron unas cosas que me dejaron mucho que pensar. Me refiero a los medios de comunicación y entretenimiento de Corea y todas las partes del mundo. Especialmente voy a hablar de los de acá de Latinoamérica. Y a esto me refiero a los influencers y creadores de contenido de noticias de Corea aquí en Latinoamérica. En esa ocasión ellos estaban esperando noticias jugosas para crear contenido y así se acercarse de sus canales. Fue repugnante la forma en la que se comportaron estos influencers y medios de comunicación al reportar la trágica y repentina desaparición física de Moonbin de Astro. Yo seguía a ciertas personas que hacían contenido de este tipo acá en Latinoamérica por el tema de que yo también soy muy consumidora de la ola coreana y en aquel entonces era muy consumidora de su contenido. Y estas personas se dedicaron a crear videos en diversos formatos para sus canales en todas las plataformas para informar el mismo suceso, creando varios videos de lo mismo para así ganar más vistas en sus canales. Recuerdo que me fijé en algunos de estos canales y tenían vistas muy bajas en sus videos anteriores, y cuando sucedió el lamentable caso de Moonbin, sus estadísticas se dispararon. Todo lo que tenía que ver relacionado con noticias de esto le generó muchas views en sus canales, lo que también significaba monetización. Y me di cuenta que estas personas estaban esperando noticias jugosas en el mundo del Hallyu sin importarle el impacto de estas noticias, con tal de tener un contenido que les generara viralidad en sus canales y al mismo tiempo la monetización. Y no está mal que estén buscando noticias virales, el tema es que para todo existe un límite y se debe ser siempre prudente y empático con estos temas. Obviamente dejé de seguir muchas de estas cuentas porque de verdad fue repugnante la forma en la que abordaron esta noticia para generar un beneficio para ellos. Además me di cuenta que a pesar de que creaban contenido original para sus canales, también aprovechaban cualquier oportunidad para generar viralidad a costa de los artistas, siendo así parte del mismo problema. Ese que suma a que los idols sean acosados en internet. Como por ejemplo, tal idol está haciendo esto porque le vieron en la esquina de un bar con fulana. Incluso, no sé si se recuerdan de la tragedia de Halloween de Itaewon. En ese entonces se pusieron a especular y a sacar noticias a cada rato sobre el tema, siendo nuevamente parte de ese círculo vicioso en el que se pueda producir contenido que se genere viralidad a costa de hablar de la vida de una persona de la cual no les compete opinar. Y a nosotros también por entrar en ese círculo vicioso de enterarnos del último chismecito de la vida de los idols, siendo estos últimos los más afectados, terminando todo siendo parte de un sistema tóxico, donde unos sufren y otros se lucran, en vez de aprovechar el alcance que se pudiese tener y visibilizar los problemas existentes en la industria, para así hacer que cambie para bien. A veces la presión mediática puede hacer muchas cosas. Y bueno, mis amores, esto es todo por el vídeo del día de hoy. Como les dije anteriormente, este no es un video para quejarme, sino para visibilizar una problemática bastante preocupante y que nos afecta a todos, tanto idols como fans, que pudiese cambiar y cambiar para bien. Como les digo, los idols hacen que las agencias facturen millones todos los años, y parte de ese dinero se pudiese ocupar para cuidar tanto de la salud física como la salud mental de los idols, y también regular las redes sociales para evitar estas olas masivas de odio. Que el hate va a existir siempre, probablemente, pero si lo normalizamos, en vez de condenarlo, esto lo que va a hacer es que coja más fuerza. Y esto es lo que no queremos. Como les dije, intentemos ser parte de la solución y no seguir en el mismo círculo vicioso de ser parte del problema. Adoptemos las cosas que son buenas y tratemos de cambiar siempre las que son malas
o negativas. De la misma manera en la que he abordado este tema en este video, con mucho respeto y tratando de visibilizar esta problemática, cuéntenme sus opiniones en los comentarios. ¿Y qué creen que no dije en este video que debería haber abordado respecto al tema de la industria del K-pop y el entretenimiento? Los estoy leyendo. Ahora sí, me despido, recuerden que los quiero mucho y que nos vemos en un próximo video. Bye! ¡Añan!